868 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, se cumplen hoy. Domingo 22 de diciembre. Se acerca ya la festividad de Navidad. Y como se darán cuenta, ya estoy en otro punto. Afortunadamente, gracias a Dios, sin ningún inconveniente, hemos llegado a la ciudad bonita, a la ciudad de Bucaramanga. Y como siempre, Bucaramanga no defrauda. Bucaramanga, no sé si sea un poco sesgado mi opinión, pero Bucaramanga es hermosa. He visto bastante cambio, ¿no? He visto construcciones que ya prácticamente lo que es Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta ya son una sola, a pesar de que es su área metropolitana, pero muchos avances, Piedecuesta la vi bastante cambiada. Entonces ya en un futuro, pues Bucaramanga me imagino que va a llegar hasta Curos, no sé. Pero de verdad que sí he visto bastante cambio en la ciudad. Y también, como siempre, no falta, ¿no? Gracias a Dios, esto también es algo que le doy gracias a Dios, poder encontrar personas que me sigan, poderles dar un abrazo, poderles dar un apretón de manos. Y en las pocas horas que llevo aquí en Bucaramanga, ya me ocurrió. Le quiero enviar un saludo a la señora Nancy Telles. Doña Nancy, muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias, por supuesto, por su apoyo, por ese momento que aunque fueron unos pocos minutos, para mí significan mucho. Así que, doña Nancy, muchísimas gracias por esas palabras, como lo digo. Y también, por supuesto, a la primera persona que me encontré aquí en Bucaramanga fue al señor José Antonio. Don José Antonio, también le envío un abrazo. Muchas gracias por sus palabras. También gracias por ese momento corto, pero como dicen, ¿no? Poquito, pero sustancioso. Muchas gracias, don José Antonio. Muchas gracias, doña Nancy. Y muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus palabras. El video que realicé en el Puente de Boyacá, pues ha tenido unos comentarios muy agradables, de verdad, que gracias. En el Puente de Boyacá estuvimos hablando, por ejemplo, dije que iba a leer un artículo que habla, en realidad, ¿qué fue lo que se tumbó con esa ley de financiamiento que no fue aprobada? Ese es uno de los temas también que tenemos acá. Tenemos varios temas, como siempre, Gustavo Petro tiene que salir a desmentir. Llevamos 868 días en la misma tónica y nada cambia. Eso, yo seguiré criticando, pues sí, puede ser una crítica, porque no es justo que las cosas que se hacen no se conozcan. No es justo que si se habla, si se da algún testimonio, alguna idea, salgan a tergiversarlo. Esta vez se habló del tren bala, así como lo dicen. Y salió también Félix de Bedut, hágame el favor. Otro más de la banda de Daniel el Travieso, que cada vez que habla termina siempre embarrándola. Y lo triste de todo esto es que nunca, don Félix de Bedut, nunca sale a rectificar todas las palabras. Que se quema las manos por Ricardo Calderón, lo hemos escuchado, ¿no? Ya las debe tener bastante achicharradas. De esos temas vamos a hablar de eso, muchas más cosas. También tenemos unas ideas que le han dado a Gustavo Petro allá arriba, en La Guajira, la comunidad guayú, en torno a las comunidades energéticas que se están llevando a cabo, que se están instalando en el departamento de La Guajira. Esas cosas y, por supuesto, como siempre, la ñapa. Y ojo, tenemos que hablar de Miguel Rodríguez Orejuela. Aquí tengo prendido un ventilador y eso es lo que queremos, que se prenda el ventilador. Entonces, sin más, comencemos con un video que publica Gustavo Bolívar y con la carta que tiene por allá más de uno temblando. Segurísimo que esto va a traer tela, va a traer cola, porque estamos esperando que destapen otra olla podrida, que se prenda ese ventilador, con el caso y con las palabras que ha dado Miguel Rodríguez Orejuela. Entonces, para comenzar, pues vámonos con Gustavo Bolívar. ¿Y qué fue lo que dijo respecto a la carta que el propio presidente de la República le ha dado el permiso para que la publique? Y aquí, en Colombia con C, pues la vamos a leer. Es uno de los temas que estaba ayer cuando me encontré a doña Nancy, muy actualizada, por supuesto, muy bien informada, como siempre, como somos todos nosotros. Nosotros sí nos informamos, nosotros sí leemos, nosotros sí no salimos como borregos por ahí a repetir o a decir tonterías. De verdad que doña Nancy, pues, ella me dio también varias ideas de cómo empezar este video. Sin más, escuchemos a Gustavo Bolívar y qué tiene que decir respecto a la carta de Miguel
Rodríguez Orejuela. Un saludo a todos y a todas desde la ciudad de Buenaventura. Es para contarles el origen de cómo llegó a mis manos una carta que le entregué el pasado viernes al señor presidente de la República, una carta firmada por el señor Miguel Rodríguez Orejuela. Estando en la COP16 en la ciudad de Cali, junto al Hotel Dan, donde hay una cafetería, estábamos ahí departiendo con unos amigos y se nos acercó un señor que nos dijo que tenían una carta para el comisionado de paz, que lo habían estado esperando desde el mes de mayo para entregársela, pero que no habían podido hacer el contacto. Entonces nos dejó un teléfono y el amigo con el que yo andaba le autoricé a él para que hiciera contacto con el señor y a los días, no recuerdo cuántos días, 10, 15 días, nos entregaron la carta, nos la llevaron a la ciudad de Bogotá y yo desde entonces la tenía para esperar un momento para estar con el presidente de la República solas y entregársela. Ese momento fue el viernes pasado, hace una semana, se la entregué y estábamos esperando una respuesta del señor presidente a la solicitud que hace el señor Miguel Rodríguez Orejuela. Y hasta ahí, pues no sé la decisión que haya tomado el presidente. En efecto, en la carta el señor Miguel Rodríguez le pide que lo nombre gestor de paz. Obviamente, por su calidad de presidiario, por estar preso, eso no es posible. Sin embargo, yo le entregué la carta al presidente y él dijo que en algunos días se pronunciaba. Me imagino que está estudiando la solicitud, pero las personas que nos entregan la carta, aquí está, digamos, lo más importante, nos dicen que el señor Rodríguez Orejuela, Miguel, porque recuerden que el señor Gilberto murió allá mismo en la cárcel, está dispuesto a entregar el listado de 3.000 bienes, escuchen esto, 3.000 bienes que ellos le entregaron como reparación a las víctimas y que sienten que están desaparecidos o que cayeron en manos de políticos inescrupulosos. Son 3.000 bienes que el señor Rodríguez Orejuela dijo que había entregado y que su hermano a su vez había entregado una cantidad cercana, es decir, estamos hablando de 6.000 bienes de la mafia del narcotráfico que fueron entregados al Estado y que en su mayoría están perdidos. Escuchamos entonces una parte del video que publica Gustavo Bolívar desde la ciudad de Buenaventura. Empezaron a escuchar por atrás la música y por eso también tuve que cortarlo para no infringir las leyes y las leyes aquí de la plataforma de YouTube. Pero lo importante es la carta y la carta la tengo aquí. Como lo digo o como lo escucharon del propio Gustavo Bolívar, se contó con la autorización del presidente para poder leerla y para poder publicarla. Entonces dice acá, Loreto, Pensilvania, Estados Unidos, 25 de abril del 2024. Escuchamos que Gustavo Bolívar hace varios veces o hace varios días, bastantes días, pues tenía en poder esta carta. Excelentísimo presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, respetado señor presidente, de la manera más cordial. Me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo como primer mandatario de la República de Colombia, deseándole larga vida y grandes aciertos en la gobernabilidad de nuestra querida patria. Hoy, después de 28 largos años y con otra mentalidad, he decidido transgredir la barrera impenetrable del silencio en la cual me resguardo, manteniendo intacto y a salvo el instinto de conservación. Es mi deseo tratar de resarcir en parte al pueblo colombiano por nuestro proceder en tiempos pretéritos y enmendar con compromisos reales los posibles daños causados. Por consiguiente, señor presidente, pienso que nunca estuvieron dadas las condiciones para solicitarle a usted, respetuosamente, que considere la posibilidad de que sea yo avalado como nuevo gestor de paz. Soy consciente de lo que esto representa y la responsabilidad de tan difícil y ardua labor que tiene para poder conseguir la paz total para Colombia. Esa paz total, mío, que tanto queremos, que tanto de verdad añoramos. Es de público conocimiento que nos tocó enfrentar durante largos 6 años una guerra a muerte con quienes se convirtieron en los pioneros del narcoterrorismo, así como los generadores de una violencia selectiva extrema en nuestro país, por el simple hecho de no estar de acuerdo con sus métodos y políticas para enfrentar a las diferentes instituciones del Estado, logrando contribuir con el desmantelamiento de esa organización delictiva.
pero asimismo siendo utilizados como partícipes necesarios por nuestros aliados políticos de turno, para en actos de deslealtad ser expuestos como los nuevos enemigos de Colombia. El nombrar en estas líneas a los actores principales del terrorismo nacional de esa época sería activar un fuego cuyos leños yacen en el cementerio olvidado de la impunidad y de la corrupción. Y yo diría que se fraguaría una apología al delito. Como usted bien lo sabe, señor presidente, en medio de este conflicto vivimos la época más aciaga, oscura y sangrienta de nuestra historia, con ataques despiadados a personalidades de la política, la justicia, el periodismo y peor aún, a civiles inocentes, cobrando la vida de ilustres personalidades que ungieron como mártires nacionales hasta llegar a la muerte violenta de 5 candidatos presidenciales como lo eran Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Osa y, ¿por qué no?, el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Además, no se puede pasar por alto los 2 atentados al general Maza Márquez, director del antiguo TAS, los secuestros extorsivos de Andrés Pastrana, Francisco Santos y Diana Turbay, quien terminó asesinada en manos de sus captores, y mucho menos dejar en el olvido las bombas y el acto terrorista de lesa humanidad que cobró la vida de 107 inocentes en el atentado del avión de Avianca en 1989. Señor presidente, el pueblo colombiano solo quiere entender y saber la verdad de esta época oscura de nuestra historia, que ha sido permeada y empañada por la cultura de la corrupción que dirigió los destinos de nuestro país por más de 40 años. Y poder cerrar así definitivamente esos capítulos y continuar el camino hacia la paz definitiva. Colombia merece tener una luz de esperanza real que venga de la mano de nuevos modelos de gobierno, direccionados al beneficio del pueblo, bajo la premisa de inclusión de todos y para todos, sin prejuicios ni temor al cambio de paradigmas, incluyendo especialmente a los perseguidos y a los que empiezan distinto a las políticas que han fracasado. Es claro que en nuestro proceso no hubo segundas oportunidades, mucho menos perdón y olvido. Pero en mi caso, solo quiero poder contar mi verdad, sin odios ni revanchas, y así poder alcanzar el perdón divino, porque a la sociedad ya le estoy pagando por mis errores. Ya pesan sobre mí 80 largos años y casi 29 de ellos privado de la libertad y en silencio. Y aún así, tomé la decisión de escribir estas líneas convencido en que las nuevas generaciones merecen un mejor país, edificado en los cimientos de la verdad, con la posibilidad de contribuir en función de la paz. Aún cuando mis propias generaciones emergentes siguen siendo víctimas de persecución, hostigamiento y torturas psicológicas constantes por el simple hecho de portar mi apellido. Retomado de otras culturas y de tiempos remotos la figura de los delitos de sangre que no les corresponde. Hemos visto que a través de los años a toda la familia se le han vulnerado los derechos contemplados en la Carta Magna. Propiamente en su artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades. Comparto la filosofía de las segundas oportunidades en función de la paz, pero con compromiso social. Es claro que mientras algunos ugían como patrones del mal, otros siempre tuvimos una filosofía distinta, orientada más bien al patrón laboral. Sin terrorismo, pero sí con nacionalismo colectivo, generando miles de empleos, beneficiando al pueblo trabajador, a la gente, cumpliendo con el mandato constitucional del pago de impuestos y religiosamente con los derechos laborales de los empleados, mejorando la calidad de vida que todos anhelamos y debemos tener, lo que me permite afirmar que se cometieron muchos errores, pero también tuvimos algunos aciertos. Haciendo una retrospectiva y un mea culpa, se podría afirmar que abandonamos en algún momento esos valores y nos volvimos amantes de la ambición y de la codicia, pasando de ser unos empresarios a convertirnos en unos vasallos astutos del delito, concluyendo que para poder cambiar hay que empezar por aceptar y pagar con dignidad los errores, pero con la esperanza de que las autoridades actúen con la misma lealtad y respeto por la ley, si es que realmente pretenden construir paz. Señor presidente, quiero dejarle saber que en nuestra familia oímos
y vemos con ilusión sus palabras cuando proclama con vehemencia por una Colombia en paz. Mediante diferentes reformas, sobre todo la de la justicia, con la bandera del perdón y el olvido por delante. Por mi experiencia de vida y siendo uno de los últimos actores del conflicto de alto impacto que vivió y fue partícipe influyente de una de las épocas más difíciles de la historia de Colombia, que aún tiene el privilegio de vivir, así sea en las peores condiciones a las que puede ser sometido un ser humano, déjeme resaltarle que no se equivoca en pensar que la única solución para descomprimir los conflictos que nos aquejan son la verdad, el perdón, la reconciliación y el olvido. Por esto, es importante considerar las distintas propuestas y modelos aplicados en otros países que han tenido éxito, para demostrar cómo las actuales metodologías utilizadas para luchar en contra del delito, el narcotráfico y la corrupción no han tenido el éxito esperado. Solo se pueden solucionar con cambios educativos, culturales, clínicos y líderes con conceptos distintos. El gobierno de los Estados Unidos, conjuntamente con el de Colombia, deberían evaluar realmente el desmantelamiento pacífico y negociado del actual narcotráfico en Colombia. Haciendo eco a esta intención, creo que se puede poner en consideración otras alternativas para presentarlas a las nuevas generaciones, rescatando valores que la corrupción ya ha corroído. Pero para poder empezar a desempeñar ese papel constructivo, hay que iniciar por cumplir los pactos con lealtad y respeto. Aprovecho, señor presidente, para informarle que la justicia de los Estados Unidos, con la audiencia y participación activa de la Fiscalía de Colombia, firmó un acuerdo en 2006 que incluía nuestra rendición y la entrega voluntaria de todas nuestras empresas y propiedades, con el único objetivo de colaborar con la justicia, reparando a las víctimas y al Estado a cambio del perdón y olvido para nuestros familiares. Pero asimismo, denuncio ante usted que la Fiscalía colombiana nos incumplió todos los acuerdos de una forma poco ética, convirtiendo este proceso en un entrampamiento sistemático contra 28 miembros de nuestra familia en violación de derechos fundamentales y el mismo acuerdo que firmamos con la justicia americana y la venia presidencial de la Fiscalía colombiana. Señor presidente, concluyo esta misiva asegurando éxitos en lo que resta de su gestión y que en este duro reto nos permita ser parte de su propuesta en el marco de la paz total, con el convencimiento de que la única vía a la reconciliación es la verdad y el perdón. Es mejor encender la primer vela que sentarse a contemplar la oscuridad en la que me encuentro. Con el debido respeto, Miguel Rodríguez Orejuela. Esa es la misiva, la carta que ha enviado Miguel Rodríguez Orejuela. Recordemos que, como lo dijo Gustavo Bolívar, Gilberto Rodríguez Orejuela ya falleció, ya murió. Pues aquí tengo prendido un ventilador. No sé si ustedes alcancen a escucharlo. Tengo ahí pues, un filtro antirruido. Pero eso es lo que queremos. Que se prenda ese ventilador. Que se hable en manos de quienes quedaron las propiedades. Que se investigue dónde están esas propiedades y no hace falta de pronto ser un investigador a lo Sherlock Holmes, pues, para saber en manos de quiénes presuntamente están esas propiedades. Y así ha sido. No vaya a ser extraño que esas propiedades estén en manos de los que ahora quieren disque salvar al país. Corruptos, bandidos es lo que son. Esos mismos. O sea que deseamos de corazón que se sepa toda la verdad, que se sepa. Oiga, y la verdad, así hablando francamente, esa verdad también nos vendría bien a nosotros. Primero que todo, pues por el cambio del país, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando. Y segundo, para desenmascarar de una vez por todas esa gente que nos ha gobernado, a esa gente que se ha robado todo en el país y que seguirá seguramente se seguirán encontrando desfalcos, robos, ollas podridas al sistema de salud, a la paz, a todo, porque se robaron hasta la olla. No dejaron ni la pega, no dejaron ni la raspa. Dejaron este gobierno endeudado. El país está plenamente endeudado. Y todo por aquellos que piensan dizque volver al poder. No van a pasar, no lo vamos a permitir. Y por eso resalto
el video que hice anteriormente en ese sitio, en el puente de Boyacá. Esa lucha que representa ese sitio, esa lucha es la que tenemos que dar nosotros a partir de ya. Pero pues ahora estamos en época de Navidades. A partir del 2025 tenemos que cambiar toda nuestra tendencia, nuestra estrategia para lograr que las cosas avancen en el país. Que ese cambio que se está presentando en el país avance. Y para ver si de una vez por todas se crea un comité de comunicación, que es lo que venimos criticando. Una forma de comunicación por parte de Presidencia, porque no estamos haciendo nada. 868 días de mentiras, 868 días de ataques injustificados, protegiendo lo que ya sabemos, los intereses de unos pocos. Aquí no les importa el pueblo, aquí no les importa el país, les importa es que no se les destapen más ollas podridas. Por eso es que quieren volver al país, al poder. Por eso es, no es que les importe usted o le importe nosotros, les importe nuestra educación, la educación de nuestros hijos, el futuro del país, el futuro de nuestros hijos. No, eso es lo que menos les importa. Les importa son sus intereses, la platica que se están ganando, la platica que se han llevado por la carita durante más de 30 años y que no se les descubran todos sus torcidos. Eso es lo realmente que a ellos les importa. De nosotros depende, ¿lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que esto ocurra? ¿Vamos a permitir que esto vuelva al poder? Como van a ver ahorita por ahí, que necesitamos que vuelva la motosierra. O que en Colombia haya una motosierra. Alguien que encare, comparando al absurdo del Milei en Argentina. Como si aquí no hubiéramos tenido motosierras. Esa gente de verdad, yo no sé en qué país viven. Y yo vengo de vivir fuera del país. Pero, por ejemplo, escuchando ahora la carta, leyendo la carta, yo recuerdo una noche en Bogotá, pequeño. Mi madre trabajaba en Telecom de noche y yo tenía que quedarme solo en Bogotá. En una noche, 9 bombas. Escuché, aterrorizado en la casa. Tenía como 9 años. En esa guerra del cartel de Medellín con el cartel de Cali. 9 bombas. La bomba del DAS. Yo estaba en Bogotá, en un edificio, Gonzalo Jiménez de Quesada, los que conozcan de pronto lo sabrán, son 5 torres. Allá vivían mis primos y nosotros con ellos salíamos disque a trotar. Claro, a veces nos íbamos para Monserrate a subir por las escaleras. 45 minutos fue mi récord subiendo las escaleras, a Monserrate por las escaleras. Pero recuerdo mucho ese 13 de diciembre, porque después también me pasó lo de la mano fue después. No, lo de la bomba fue días antes y el 13 de diciembre fue que yo me dañé la mano. Pero ese día que estalló la bomba, nosotros acabábamos de subir y bajar, vivían en un 21º piso. Esas torres son de 21 pisos, vivían en el penthouse, en el último piso. Y salíamos a hacer ejercicio, era bajar y subir 2 veces. Las escaleras desde el 21 hasta el primero, del primero al 21, volver a bajar y volver a subir. Así lo hacíamos con mis primos. Y eso era una locura. Recuerdo perfectamente cómo, eso eran 7 de la mañana. Terminamos de hacer la subida, yo me estaba sentado en el borde de la cama ya de la casa de mis tíos, de mi tía y de mis primos, quitándome los zapatos o colocándome los zapatos, bueno, no sé, algo estaba haciendo, pero yo estaba sentado al borde de la cama cuando escuchamos esa explosión, ese edificio tambaleó. Los que conocen, estaríamos a unas 30 cuadras, eso queda en la cuarta, sí, más o menos, unas 20 y pico de cuadras, 30 cuadras, porque el DAS está cerca a la 30, bueno, 25, 30 cuadras. El edificio cimbroneó de una forma que yo casi quedo sentado en el piso desde el borde de la cama, casi me voy de rabo, pues, como dicen. Salimos a correr a la ventana, desde la ventana se veía una panorámica espectacular de Bogotá, y vimos ese hongo, un hongo gris de humo, como cuando estalla la bomba nuclear o una bomba que se ve, ¡guau! Ese hongo lo vimos, impresionante, de color gris, y después un helicóptero sobrevolando el edificio del DAS, de aquello que había ocurrido. Y así, nosotros, los de nuestra generación, tuvimos que vivir esa guerra despiadada entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y pues recordando, ahora leyendo esa carta, pues me acordaba de todos esos momentos que seguramente ustedes también, la bomba del avión, por ejemplo. ¿Quién no presenció? Bueno, los de nuestra generación presenciamos todo eso. La muerte de Pizarro, la muerte de Galán. Yo incluso jugaba microfútbol en Bogotá. Estaba cerca al hospital de Kennedy porque habíamos tenido un partido en Timisa.
Yo jugaba micro por todo Bogotá, yo soy muy micrero, me encanta. Siempre he sido deportista no profesional, pero siempre amante del deporte, ustedes lo saben. He practicado deporte, incluso hasta yo fui de Millonarios. Lo que pasa es que quedaba re lejos el entrenamiento, eso quedaba por ahí en la finca hace mucho tiempo. Bueno, pero yo he hecho deporte. Cuando mataron a Luis Carlos Galán, nosotros estábamos ahí cerca, al hospital de Kennedy, recién inaugurado, esperando un transporte sobre esa avenida. No sé si esa avenida, el nombre de la avenida no me lo sé exactamente, si era 1 de Mayo, bueno. Pero vimos cómo un grupo de nosotros, incluso estábamos con el técnico, jugué microfútbol, como les digo, en todos los barrios de Bogotá, conozco Bogotá perfectamente por eso, porque me metí hasta barrios La Super 7 en Kennedy, allá jugué micro, incluso jugaba en categoría infantil, juvenil y prejuvenil. Bueno, pero recuerdo mucho cuando llegó ese operativo que llegó al hospital de Kennedy con Luis Carlos Galán, según después de muchos años supe que sí, que ahí él ya de pronto ya había fallecido, ya había sido asesinado, pero él llegó al hospital de Kennedy, de eso jamás me olvidaré. Entonces, como digo, nosotros que fuimos de esa generación, que vivimos toda esa guerra despiadada del cartel de Cali con el cartel de Medellín, pues esta carta nos da un poco de esperanza, llamémoslo, aunque obviamente pues siempre quedará ese recuerdo negro, ¿no? Pero lo que queremos, verdad, queremos saber la verdad de muchas cosas. Y en lo particular, ese tema me interesa bastante. Así que vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver cuál es la decisión del presidente Gustavo Petro. Ya sabemos que no se puede nombrar gestor de paz. Y de una vez, ya salieron a brincar por allá los que algo tienen escondido. Queremos saber dónde quedaron todas esas propiedades de las que habla Gustavo Bolívar y de las que habla Miguel Rodríguez Orejuela a través de su misiva. Bueno, dejamos ese tema ahí, muy pendientes. Estoy aquí al lado de la cuenta de Gustavo Petro, a ver si hay alguna manifestación en este tema. Simplemente pues ha reposteado a Gustavo Bolívar. Pero cuando empecé el video dijimos, ¿no? 868 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Pero también dijimos 868 días de ataques y de mentiras, de tergiversar cualquier cosa, de burlarse del presidente. ¿Por qué? Porque es el guerrillero, ¿no? Como lo tildan. Es que con esa guerrillera no se puede hacer nada. Así son. Entonces, pues continuamos con la misma tónica, con la misma retórica, con lo mismo. Dice aquí Melida Ardila, @melidardila. Un solo hombre enfrentando a medios, a banqueros, a medios, a encuestadoras, al Banco de la República, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional y Congreso. ¿Solo por qué? Por defender a los más vulnerables. Increíble. Qué buen post de Meli. Qué excelente post. La derecha está desesperada por volver al poder. ¿Y qué dice? Lo subrayamos, no pasarán. ¿Y por qué? Lo dice Meli. Pues acá traigo varios. Acá, si me pusiera a recopilar todo, nos darían aquí las tantas. La misma retórica de siempre. Aquí, ¿qué dice Gustavo Petro? Dice que la reducción de 0.25 puntos de la tasa de interés por parte de la Junta Directiva del Banco de la República es una decisión política. Pero la gente no se entera. Y aplauden esto, lo aplauden. Que le corten al guerrillero. Eso es lo único que saben decir. Pero les preguntas con argumentos, ¿qué? Y absolutamente nada. No tienen ningún argumento. Qué triste de verdad. Pero bueno, esa es la oposición inteligente que tenemos nosotros en Colombia. El año entrante, aún así, buscaré que bajen las tasas de interés en el país. O sea, este de 2025 viene con toda. Así que recarguemos energías, apoyémonos en nuestras familias, que muchas veces, como me contaba incluso la señora con la que hablé ayer, en las familias también se ha presentado esto, esa división, ese bloqueo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, el bloqueo de redes sociales, el no hablarte por pensar diferente. Le ha pasado a la señora con la que hablé ayer, me ha pasado a mí. Yo tenía que estar en otro sitio, pues aquí mismo en Bucaramanga, pero bueno, no importa. Yo, primero mi Colombia.
Eso sí, lo tengo claro. Y si no me hablan, si me bloquean, y si no, pues bueno, ¿qué les puedo hacer? De verdad tendría mi mayor intención de compartir con mis amigos, de compartir con mi gente de acá de Bucaramanga. Me toca aparte, me toca estar en otro sitio porque es mejor incluso evitar. Es mejor evitar, entonces pues no voy a dejar de venir a Bucaramanga. Tengo que ir a visitar a mi madre, por supuesto, ustedes ya saben, mi madre falleció y tengo un detalle pues chévere que quiero imprimir, que quiero plasmar en su lápida, pero aquí estoy, eso sí, con mucho cuidado, como muchas personas también me lo han advertido, que me cuide porque no falta por ahí el loco. Pero volvemos entonces, el año entrante, ya son varios anuncios que se han hecho que a partir del año entrante, vamos a ver cuál es la agilidad, cuál es la audacia, cuál es la forma de actuar de Gustavo Petro para que los más vulnerables no se sientan afectados por esa no aprobación, por ejemplo, de la ley de financiamiento. Vamos a ver qué ocurre, estamos convencidos y confiamos en nuestro presidente. Seguimos con la retórica, entonces, 868 días de mentiras. Pues aquí va otra. Creo que la Andy enloqueció. ¿La Andy? ¿Qué pasó? Dice Portafolio. La Andy Colombia estima que la UPC... o sea que por ahí es que van los tiros. Que la UPC para 2025 debería crecer 16.9%. Así se estabilizaría la operación. El gremio fue enfático en que antes de hacer una reforma, una reforma, se deben garantizar los recursos para la prestación del servicio. Oiga, y otra cosa también que me comentaron por ahí, de toda la mezquindad de esta gente, y ojo, la forma de pensar de muchos. Se habla de la reforma pensional, y me lo dijeron ayer. Se habla de la reforma pensional, que la gente no sabe en realidad qué es. Oiga, y escuchar palabras como prefiero no pensionarme, porque lo hace el guerrillero. Increíble, increíble esa forma de pensar, increíble, pero es verdad, está ocurriendo, como también el señor del Bonais, no todos, pero un señor del Bonais, yo prefiero seguir en esto, yo prefiero seguir en lo mío, recibir regalado. Bueno, respetable su forma de pensar, pero eso está ocurriendo en el país. Oiga, ¿y por qué? ¿Por qué no recibe su bono, No, porque es que eso lo da el guerrillero. Y el señor, que con eso obviamente no es pues, la mayor cosa, ¿no? Que poco a poco se espera que se incremente esa ayuda, ese subsidio, ese bono pensional para los que nunca han tenido nada. Pero así es una gran parte del país y así piensa. No es mentira, no es falso. Por ejemplo, lo que les conté, de que digan que prefieren no pensionarse a recibir o a ser parte de la reforma pensional. Increíble. Viendo por allá, en España, cómo funcionan las cosas. Y lo voy a repetir. Un día estaba en la ventana de mi apartamento, asomado, cuando escucho a 3 españoles de 60 y pico de años, hablando y celebrando que una de ellas se acababa de jubilar. Y todos, vamos, tía, que te has jubilado, qué bueno que lo hayas logrado. Y ahí duraron debatiendo y hablando un rato. Al final de todo eso, le dice la señora que se había jubilado a los otros 2 amigos, y ustedes continúen trabajando para que yo pueda cobrar mi pensión. Así es. Pero no, la gente no lo entiende. La gente no lo entiende. ¿Y todo por qué? Porque ni siquiera han sido capaces de leer, porque se dejan influenciar por lo que aparece Caracol. Por eso, Caracol embrutece, Parsacol, es impresionante. Es impresionante. Y yo no trabajo para el gobierno, a mí nadie me está pagando absolutamente nada. Todo esto que estoy haciendo lo hago con mis recursos, muchas veces respaldado por ustedes. Pero que quede claro, a mí nadie me paga, a mí nada. Si recibo una monetización es por el canal, por el trabajo. Muchas veces me gasto 14, 15 horas haciendo 1, 2 videos como la rutina que venía haciendo en España. Mis videos son largos,
Mis videos no son en vivo. Crear mis videos lleva un trabajo. Tengo que buscar la composición, la historia, el desarrollo, la música, editarlo, subirlo, hacer la miniatura. Todo eso lo hago yo. Todo eso lo hago yo. Así como lo hacen los demás youtubers también, por supuesto. O de pronto tengan ayuda. En una parte o en la otra, no. Yo no. Mi ayuda es mi hijo. La esposita, cuando quiero hablar de algo, ella me da su punto de vista, entonces yo combino lo que ella dice y tal, y armamos la historia del desarrollo. Pero que quede bastante claro ese tema, ¿no? A mí nadie me paga, a mí el gobierno no me paga. A mí ustedes, con sus aportes, ustedes con sus visualizaciones, son los que me pagan y son los que me están costeando este viaje, por ejemplo. Y se los agradezco en el alma, porque es un sueño cumplido. Es un sueño cumplido que me falta todavía. Vendrán muchas más sorpresas que tengo preparadas. Ojalá Dios quiera, y yo sé que sí, vengo siempre respaldado por Él, para poder continuar con mi travesía, con mi experiencia en diferentes puntos del país, buscando el cambio. Me han dicho, oiga, tiene que ir a las ciudades progresistas, por ejemplo, Pasto. Esto es una. Esto tengo que ir. Por supuesto que tengo que ir a la ciudad de Pasto. Oiga, qué calor. Estoy aquí ya sudando la gota gorda, a pesar de que tengo aquí al lado el ventilador que esperamos que se prenda con todo esto de Miguel Rodríguez Orejuela, de Miguel Rodríguez Orejuela, porque Gilberto, como lo digo, ya falleció. Es que hace bastante ruido el ventilador. Bueno, entonces, la primera respuesta de Gustavo Petro es esa. Es una decisión política. La reducción, por ejemplo, de 0.25 puntos de la tasa de interés por parte de la Junta del Banco de la República. Esto es una decisión política, lo repetimos, que busca que la economía no crezca en el gobierno progresista y sacrifica la economía nacional y al pueblo de Colombia. Entonces ahí viene el mensaje: el año entrante, aún así, buscaré que bajen las tasas de interés en el país. Entonces, Banco de la República, la ANDI, por otro lado, pidiendo entonces más dinerito de la UPC. ¿Y qué respondió el presidente? Creo que la ANDI enloqueció. Si me devuelven todo el dinero de las reservas técnicas que se llevaron las EPS, le concedo el deseo codicioso de la ANDI. Es que la gente no sabe. Uno habla con la gente, y no voy a citar a nadie, pero también obviamente he hablado con personas sin decir nada, que no me conocen, personas del otro lado, que son parte del país, que no sobran en el país, como para ellos sí sobramos nosotros. Increíble, increíble. Y les voy a decir algo. Donde estoy quedándome es muy probable que sean uribistas y rodolfistas. Me preguntaron que yo qué hacía. Yo pago, ahí está mi platica sudada, platica sacrificada. Hago mi estadía, me preguntan qué hago. Y en este caso quise decir no. Les dije así de frente, les dije, yo lo que hago es algo político, entonces no quiero tener disputas, no quiero tener enfrentamientos, no quiero que después me van a sacar por el hecho de hacer esto y de que aquí me estén escuchando, porque seguramente me estarán escuchando. Y así he trabajado, he manejado, eso sí le dije, yo no hago nada ilegal. Tranquilito, que aquí yo no voy a ponerme a utilizar su edificio, su apartamento, para hacer cosas ilegales. No, señores, yo lo único que hago es defender a mi país. Con mi punto de vista, respetable el otro punto de vista, que no es compartido, pero eso lo dejé bastante claro, entonces no dije ni siquiera, oiga, ¿qué es lo que usted hace? No, tranquilitos. Ya después tendremos la oportunidad de conversar y de recibir el testimonio de esa parte, aquí en la ciudad bonita. Entonces, ahí está ese mensaje, ¿no? La Andy enloqueció. Buena esa, Gustavo Petro. Otra más. Entonces dice aquí el colombiano. Es que vamos en lo mismo. 868 días. Entonces la gente va y dice después, oiga, que el gobierno de Gustavo Petro no ejecutó 97 billones en el 2024 y aún así dice que el presupuesto del 2025 no le alcanza. Así, el colombiano, ya sabemos quién es este Pasquín, ya sabemos que están al borde de la quiebra. Gonzalo Guillén, periodista de verdad, se los ha dicho en su propia cara. Sabemos quién es el colombiano, sabemos quién está detrás del colombiano. Entonces, volvamos a la respuesta, porque seguimos en la misma retórica, en vez de hacerse esto en un programa. Pero bueno, triste. Eso sí, no me cansaré de criticarlo.
Y esperamos entonces alguna locución, algún momento en que Gustavo Petro esté inaugurando o entregando tierras para que se responda a todos estos ataques. Ahora el tema es el tren bala, que eso lo vamos a tratar ahora. Pero vea lo que dice Gustavo Petro respecto al colombiano. Y que es lo importante, es que el mensaje es este. Pero no se transmite de la forma que debe ser. Por aquí saldrá entonces Alejo Vergel, el colombiano trapeado, Gustavo Petro peina al colombiano, el otro medio, Gustavo Petro le responde al colombiano, el otro medio alternativo, otra más, Colombia con C en la misma retórica. Pues así nos toca, porque, Ave María, Caracol, RCN, el colombiano, definitivamente embrutecen y todo es por sus intereses. La pauta, por ejemplo, la pauta en estos pasquines, porque no solo Semana es el pasquín, estos son otros pasquines. Esto que dice el periódico El Colombiano es una mentira total. No es cierto que nos sobren 97 billones. No engañen más al pueblo antioqueño. Y así continuamos. Lucero Martínez Casap, la admiradísima Lucero Martínez, que tengo que escribirle porque tengo una idea para hacerla con ella, escribió una columna. Presidente, dígale la verdad a los colombianos. Continuemos entonces. Los recortes presupuestales son precisamente para reducir el gasto planeado, dado que el dinero no entró para pagarlo. Que los propietarios del periódico dejen de esconderse detrás de la mentira. A ver, apoyaron a un gobierno que sobreendeudó el país de manera irresponsable, que dejó perder delictivamente decenas de billones del presupuesto de la salud. Y aquí paréntesis otra vez, y vuelvo ahora que estoy en la ciudad bonita, que leyendo una editorial del Tiempo, y que incluso Carolina Corcho la criticó, no sé si de pronto en Palabras Mayores haya hablado de ese tema, me han hecho la invitación a Palabras Mayores, le envío un saludo a Pablo, pero por los problemas de ubicación, de técnicos, no he podido aparecer. Tengo preguntas para hacerle a Carolina Corcho, muy buenas preguntas no cómodas, preguntas. Porque incluso vea lo que me pasa en mi hogar. Mi esposita, ella dice que no votaría por Carolina Corcho. Primero, porque le falta madera, dice ella. Segundo, porque ella no piensa, o porque ella piensa que Colombia no esté todavía preparada para una mujer presidente. Es la opinión de ella. Y una de esas, así, en torno a ese testimonio, que también he recibido varios testimonios por parte de la caja de comentarios, pues haría una pregunta. Y la otra pregunta, por supuesto, sería el deporte. Fracaso total en el deporte, en este gobierno progresista. Qué pena. Qué pena. ¿Dónde están los centros de alto rendimiento? ¿Dónde están los cazadores de talentos que hay por montones en el país? ¿Dónde están? ¿Y dónde se está haciendo ese trabajo? Si algo me encantaría poder hacer, es eso. Apoyar el deporte, así como los libros, que se entienda que el deporte también es parte vital de una educación, de un joven que de pronto no le gusta estudiar, pero tiene un talento impresionante. Obviamente necesitan una capacitación, pero hay mucho joven que quiere triunfar y que tiene el talento para ser deportista. Un deportista de alto nivel, de élite. Pero ¿dónde queda todo? En las mafias que hay en las federaciones, y lo hablo con conocimiento de causa. ¿O no han escuchado ustedes que incluso a entrenadores de fútbol les toca pagar a los padres para que pongan a jugar a sus hijos? Así es. Ligas que te dicen, usted no aspire a ser profesional, aspire a ser un profesor. Y me pasó con la liga de tenis. Con la Federación de Automovilismo, por ejemplo, lo mismo, una rosca tremenda y así es todo. En el deporte hay una cantidad de corrupción tremenda.
Y le toca a muchos, y que no vamos a negar la labor de los deportistas, que en medio de todo esto, con insignificantes apoyos, han logrado medallas impresionantes. Mis respetos a todos ellos, mis respetos. Pero ¿cómo sería si se apoyara en realidad, no la clase de educación física, que también, obviamente, pero se necesita mucho más? Y en eso, el gobierno, los gobiernos progresistas, siempre lo diré, mal en deporte, pésimo en deporte. Miren los ministerios que hemos tenido en este gobierno en el deporte. A mí, la verdad, no me satisfacen. A mí no me llenan. Y no he visto cambio en eso. Eso sí, lo dejo dicho. Y esa sería una de las preguntas también que le haría a Carolina Corcho. Continuamos con el post, estoy sudando. Que los propietarios del periódico dejen de esconderse detrás de la mentira. Apoyaron, como lo dijimos, un gobierno que endeudó al país de manera irresponsable, que dejó perder delictivamente decenas de billones de pesos del presupuesto de la salud, que produjo 70 billones de pesos de deuda pública en solo 2 años al no pagar la gasolina que Ecopetrol importaba. Otro tema que por ahí lo he escuchado, echando gasolina. No, es que este guerrillero le subió a la gasolina. Y así lo sueltan, pero sin tener en realidad qué pasaba. Entonces les explico yo que la gasolina que le echaban a su carro, le echaron 50,000. Eso, 50,000, no pagaban la gasolina. Es el ejemplo más fácil. Esos 50,000 no pagaban la gasolina que usted le estaba echando al carro. El gobierno tenía que poner dinero para poder cumplir con ese tema. Así ha sido el congelamiento del precio de la gasolina. Me fui para España y la gasolina costaba lo mismo. Y yo echaba gasolina porque un mes antes de irme vendí mi carro. Y ahora pues volví a comprar. Oiga, otra cosa que también me llamó la atención muchísimo. Yo tenía un carrito, era un Renault Stepway, ese Sandero Stepway. Me encanta ese carro. Y no es un carro pues lujoso, es un carro bueno. Bueno, y para viajar y carreterear es excelente. Ese carro lo vendí hace 7 años, 8 años ya. Lo vendí en 29 millones de pesos. Te hablo del 2018. 6 años, sí. Vamos a cumplir 7. 6 años. Lo vendí en el 2018 en 29 millones de pesos. Ahora esta vez vale 33. Y del mismo modelo, el mismo carro, vale 33. Y así ha pasado con otros. Los Aveo, por ejemplo. Aveo, que es un carro típico, un carro popular, pues. Costaban 20 y valen más ahora. Eso sí, no lo entiendo. Porque todavía cuesta. Ahora cuestan más los carros. Siempre he dicho, el carro es un cheque al portador, ¿no? Pero vea pues, eso me ha pasado. ¿Qué más? Ecopetrol importaba un gobierno que se endeudó por 5.600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que la gente no lo sabe. La gente no sabe de ese préstamo. Deuda que tengo que pagar en estos 3 años de mi gobierno y que se usó para pagarle las nóminas a las empresas más grandes del país, entre ellas la de los dueños del periódico El Colombiano. Oiga, fue que aquí en Colombia... ¿Será? Y si ustedes lo saben, pues le pido el favor que me hagan el favor y me hagan llegar ese mensaje a través de los comentarios. ¿Aquí en Colombia le pagaron el alquiler, el arriendo a la gente? A la gente necesitada, a la gente que estaba pagando un alquiler, que no tenía cómo salir a trabajar. ¿Aquí les pagaron el arriendo? ¿No? O no sé. Porque en España sí. En España sí. De la plata de los mismos impuestos. Se crearon esos subsidios para pagar. A mí me pagaron el arriendo. Les pagaron aquí en Colombia el arriendo a las personas, a las microempresas que tienen un local al cual tienen que pagar un arriendo. ¿Les pagaron el arriendo con esos 5.600 millones? ¿Sí? Si es así, háganmelo saber en la caja de comentarios. Allá sí. Y España no pidió dinero prestado. Hago esa pregunta. Podrán decir mil cosas. Pero es que, por eso es que yo digo, ¿por qué allá sí y aquí no? ¿Por qué allá sí y aquí no? Y esa es una de las razones de mi canal. ¿Por qué allá sí puede tener educación, la gente, educación, buena educación? ¿Por qué? Y aquí no. En los territorios, porque todo es un negocio. ¿Por qué allá el sistema de salud funciona como funciona? Y si quiere ser con seguro privado, hágale. Hágale. ¿Por qué? Porque aquí no. Porque aquí no puede tener los territorios un puesto. Hoy iba a tomar una foto en el puesto de salud de Pescadero.
¿Qué pasa? Había trancón y justo cuando arrancó el mejor dicho, no pude. Y por cierto, un accidente terrible. Vi un carro siguió derecho en una curva, se fue a un abismo entre la vía San Gil. Eso fue ayer, venía de camino, acababa de pasar cuando ¡pum! Yo me detuve. Obviamente no va a tomar fotos ni nada de eso. Se fue el carro. Una pareja y un niño, un muchacho de 15 años y una pareja. No les pasó nada afortunadamente y gracias a Dios. Pero qué accidente el que vi ayer. Y la gente como de una se tiraron por allá, esos y Santander, bueno, en Colombia. Pero hablo de Santander, esos se tiraron, la gente parqueó, un señor pasó y nos regaló una cuerda y allá hasta que por fin los pudieron sacar, salió el muchacho, después salió la mamá tenía unas cortadas en la mano, temblaba del susto, o sea, imagínense ese susto y el carro muy bueno, era un Honda y le echo la cuña. Un Honda que quedó, en la estructura del carro quedó perfecta, saltaron todos los airbags, pero a ellos, el señor estaba un poco cojo, seguro tenía varios golpes, pero estaba vivo, afortunadamente. Entonces, pues ahí cierro el paréntesis. Vea, estaba que me hablaba, ¿no? Vengo haciendo videos así, estaba que me hablaba, así que permítame contarles todo lo que, como ha sido también la llegada acá a Bucaramanga. Pero bueno, continuemos. ¿Qué tengo que pagar en estos 3 años de gobierno? Y que se usó para pagar las nóminas a las empresas más grandes, entre ellas el colombiano. No son esos grandes empresarios subvencionados por el pueblo colombiano los que hoy devuelven el favor prestado, con devolución del dinero a través de sus impuestos, el dinero público y por el cual se endeudó la nación. ¿Lo convirtieron en qué? En ganancia privada. Por eso aumentó el hambre en Antioquia y en Colombia. Ahora nosotros, a quienes ustedes calumnian, sacamos del hambre a Antioquia y a Colombia. Ese enorme déficit que dejó Duque, ahora lo pagamos nosotros. Y el intento de desfinanciar al gobierno por parte de la oposición, de nuevo, lo repito, no será pagado con el gasto de los programas sociales y económicos que votó el pueblo colombiano. Entonces aquí ya va otra, ¿no? En el 2025... vamos a ver qué se hace. Los programas sociales y económicos que votó el pueblo colombiano no se van a ver afectados por la idea, la intención de esta oposición disque inteligente. Que quede claro ese tema, ¿no? Ahora, bueno, aquí tengo más. Tengo acá en esto, es que pensaba pasar a la lectura de la columna, pero no. Ahora escuchemos. Escuchemos a Gustavo Petro porque Ave María, con esto también han sacado de contexto incluso el Félix de Bedut, uno más de la banda de Daniel el Travieso. Es uno más. Ese Félix de Bedut de verdad, mal. Buen periodista. Bueno, puede que sí. O no, ¿por qué vamos a decir que es buen periodista? Gustavo Petro lo califica. Yo no lo califico como un buen periodista. No lo califico como un periodista. Es un periodista malintencionado. Una vez lo escuché decir que muy furioso porque le preguntó a Gustavo Petro que cuál era su aspiración. Y él le dijo que ser presidente de Colombia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿O es que el señor Félix de Bedú, cuál es su aspiración? ¿Ser un mequetrefe del periodismo? ¿Ser un lamezuelas del periodismo? Porque eso es lo que es. Buscando trinos anteriores, pero nunca se le olvidan los que él postea. Ese es Félix de Bedut, como lo digo, miembro, parte activa de la banda de Daniel el Travieso. Escuchemos entonces las palabras del presidente Gustavo Petro. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con las infraestructuras? ¿Qué va a pasar con la línea férrea? Que llega a una bahía medio desocupada, un puerto que está ahí, ¿cierto? Ahí hay una pista aérea y no sé qué otras cosas que habría ya que mirar. Una línea férrea que va en línea derechista entre ese puerto y Albania, ¿cierto? Cuando la línea férrea es derechito, el tren puede ser un tren de alta velocidad, imagínense. O sea, usted, gobernador, podría tener aquí un tren bala. Porque no, eso no es la máquina lo que hace que sea rápido, sino que sea derecha la vía y usted la tiene. No, no la tenemos. Está ahí. Está ahí quedando en desuso. Y el puerto está quedando en desuso. Y la belleza no queda en desuso porque todos sabemos que toda esta tierra es bella.
¿Qué de malo hay en eso? Y ahí sí perdóneme, don Félix de Bedut, o el que sea, el que se burla de estas palabras. ¿Por qué Colombia no puede tener un tren de alta velocidad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo vengo de montarme en uno a 350 kilómetros por hora, derechito, como dice Gustavo Petro. 350 kilómetros, íbamos a la velocidad de un Fórmula 1. Tardé de Málaga a Madrid por 40 euros. Un tren, una berraquera de tren. Ustedes vieron el video cuando me vine para Colombia. Ahí se los mostré. El IDIO y el AVE en España. AVE es alta velocidad española. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Porque lo dice el guerrillero? Déjense ser tan ridículos, de verdad. En Colombia somos capaces de tener eso y mucho más. Y vengo de visitar los trenes. Y vengo de ver los trenes. Locomotoras eléctricas. Ya dicen, ¿me explicaron? El maquinista. El maquinista me propuso, me explicó todo eso. Entonces, otra más. Me parece que esta mentalidad que se expresa... espera. Vamos a leer al absurdo de Félix de Bedut. La misma semana que nos dicen que no hay plata para financiar el programa Mi Casa Ya, el presidente Petro anuncia un tren bala para La Guajira. Oye, es que qué tipo tan miserable. Este sí de verdad es que me repudia Félix de Bedut. Y me repudia Daniel Coronel. Y perdón que hable así, porque es lo que yo siento de estos miserables, que seguramente se han montado en un tren de alta velocidad, seguramente, como lo han hecho los directores de Feneltrascarga y de todas esas empresas que estaban en contra y creando un paro camionero en contra del tren. Un tren que me han escrito, pero usted qué habla si es que el tren estaba activo desde el gobierno de Iván Duque. ¿Quieren escuchar, antes de eso, de escuchar al presidente, espere, verdad, que es que el tren que estaba activado desde el gobierno de Iván Duque? Vean lo que dice el maquinista. Habíamos hablado de todo lo que estamos haciendo en esta travesía, habíamos hablado y queríamos recopilar un testimonio de alguien encargado, y qué mejor, tengo a Javier Melo, él es el maquinista que acaba de llegar desde La Dorada, me estaba explicando que son más o menos 3 tripulaciones que reciben el tren desde que sale de Santa Marta en diferentes puntos, pues van parando a medida que pues van acercándose a La Dorada. Javier, primer pregunta, ¿cómo se ha presentado esta reactivación en Colombia? ¿Ha servido? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que hay una expectativa muy grande en cuanto a la operación férrea y la reactivación de este importante músculo operativo de nuestro país, ¿no? Que estaba en un stand-by bastante prolongado, y pues afortunadamente pues se ha generado esta nueva reactivación, y hay empresas apuntándole pues a este importante proyecto. Nosotros pues como operadores, como operadores del tren, también nos sentimos pues muy orgullosos de hacer parte de este nuevo impulso que tiene nuestro ferrocarril. Javier, me estabas contando que las empresas escuchar que vienen empresas como Postobón, como Bavaria, como los cafeteros también están enviando café, materias primas. Cuéntanos, así a grosso modo, ¿qué es lo que traían hoy en este tren? ¿Qué carga traían? Se está manejando, este tren se conoce como un tren de carga general, pues se maneja diferentes tipos de carga, como tú lo dijiste, productos embotellados de Postobón, Bavaria, empresas como Corona, empresas fabricantes de papel higiénico, se está manejando hierro, se está transportando hierro también, se transporta fertilizantes. Se están sumando cada día más nuevas empresas a este nuevo método logístico. Ajá. Eso es una gran noticia, que sepamos que más empresas se quieren sumar a esta reactivación férrea. Es un logro bastante importante. Como lo decía Javier, en gobiernos anteriores también estaba funcionando el tren, pero no estaba funcionando de pronto con la rotación que está teniendo ahora, ¿no? Realmente el tren se estaba movilizando para esta zona, o la parte del Magdalena sobre todo, solamente era con el transporte de carbón general.
Listo. Ya ese video ustedes lo pueden ver, esa entrevista la pueden ver completa en el video que hice desde La Dorada hablando de la reactivación férrea en Colombia. Entonces volvemos con la mezquindad de esos, ¿no? Burlándose, porque puede tener Colombia un tren de alta velocidad. ¿Por qué no? Y hablan entonces de los subsidios de vivienda, pero no hablan de la cortada de la ley de financiamiento. Y aquí hablamos con argumentos y buscamos referencias. Y ahora vamos a leer una gran columna que se lo había dicho, estando allá en el Puente de Boyacá, les dije que esa columna tendríamos que leerla. Incluso Gustavo Bolívar la ha reposteado y nos ha recomendado leerla para que nos enteremos también en qué afecta la no aprobación de la ley de financiamiento. Que no es como están diciendo, que es que el guerrillero quiere más plata, que es que el guerrillero quiere la plata para perpetuarse en el poder. Argumentos tan chimbos como esos los he escuchado. Eso es lo que dicen. Y así se quedan tan anchos, sin hablar con argumento válido. Que puede haber, claro, pueden haber controversias, de eso se trata una democracia, ¿no? Pero no salgan con cosas chimbas, con argumentos chimbos. Me encanta decir chimbo. Es que de verdad. Entonces, ahí salió don Félix de Bedú, el que se quema las manos por la unidad investigativa de Farsacol. Farsacol, queda perfecto. Farsacol embrutece a los colombianos. Vamos a ver qué dice Gustavo Petro. Me parece que esta mentalidad que se expresa en Félix, el que es un gran periodista lo dice él, yo no lo digo, traduce más o menos. Colombia no es capaz. Ahí está. Y ahí está la razón de ser de mi canal. Colombia es capaz de muchísimo más. De muchísimo. Por supuesto que somos capaces de tener un tren de alta velocidad. Impulsado con hidrógeno verde, con energías limpias, trenes eléctricos. ¿Por qué no? ¿Por qué Colombia no puede hacer la máquina? No, tenemos que esperar que no la hagan. ¿Por qué gracia? Y me acuerdo una vez que estaba visitando Gustavo Petro las manufacturas, confecciones en Bogotá, y hablaba de una máquina. No, es que esa máquina es de los franceses. Eso no lo podemos ni mirar nosotros ni hacer nosotros porque nosotros no somos capaces. ¿Qué? Eso no lo puedo creer. Y así piensan. Entonces, si se habla de un tren de alta velocidad, el guerrillero y sus absurdos está trabado o lo que inventan. Porque así, y con eso, se quedan. Pero no son capaces de pensar, oiga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parece que esta mentalidad, bueno, Colombia no es capaz. Que está implícita en el por qué Colombia no sea industrializado. O por la cual es mejor un metro elevado que uno subterráneo. Así es que el país pierde su propia capacidad. Y esto no es porque lo diga el guerrillero, es la verdad. Es la verdad. Entonces, ¿por qué los gobiernos tan perfectos no se ha presentado una idea de estas? ¿Por qué? ¿Por qué? Pónganse a pensar. Y ojalá me estén escuchando por aquí. ¿Por qué? Sé que significaría para Colombia empezar a usar acuerdo con el concesionario, la infraestructura creada en las concesiones carboneras. Lo acabamos de escuchar con el maquinista, recién bajadito del tren, que iba de Santa Marta a La Dorada. Solo la continuidad de la línea férrea hasta Valledupar o hasta la troncal férrea Santa Marta produciría un incremento sustancial del turismo alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nunca antes visto. ¿Esto es mentira? ¿O esto puede ser verdad? ¿O puede ser una realidad? No, pero es que en Colombia no. Y menos si lo dice el guerrillero, ¿no? Absurdo. Lo que se pierde en toneladas de carbón que ya el mundo no compra el mundo carbón, que se enteren. Se ganan toneladas de alimentos y cantidad de pasajeros. Si llegamos a Bahía Portete, en la línea directa y recta que existe, por tanto muy rápida, se podría llevar alimentos frescos al norte Guajiro y exportar incluso a Haití, a la República Dominicana, a las Antillas holandesas. ¿Dónde está lo absurdo?
¿Dónde está lo ilógico de estas palabras? ¿Dónde está? Si logramos comercio con Haití en alimentos y materiales de construcción fuertísimo hasta 1820, podemos estabilizar la República Hermana que nos dio la libertad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Porque es Haití un país pobre al que le debemos mucho? Y estuve en el puente de Boyacá y ya sabemos la historia que ni siquiera nos han contado. La batalla que se libró en Maracaibo, batalla naval para evitar que llegaran los refuerzos de la conquista. Eso fue un golpe maestro. Pero eso no se sabe. Entonces Haití, ¿cómo lo vemos? Como un pobre pueblo miserable, ¿cierto? Así es la mentalidad de muchos. Respetable, por supuesto. Pero no la compartimos, por supuesto también. Solo pienso en el gran ejemplo que le daría al mundo que una de las más importantes empresas carboneras lograra ayudar a la transformación descarbonizada del territorio que usó y lograra ayudar a sacar avante una de las naciones más pobres del mundo y una región colombiana que se llenó de hambre en el pasado. Si Minvivienda trabaja en la desalinizadora de Santa Marta y Minciencia con Ecopetrol, en el gran núcleo de inteligencia artificial en el Magdalena, Santa Marta será la nueva joya del Caribe. Hablen de la inteligencia artificial, pero como lo dice el guerrillero, ¿cierto? Saben que aquí en Colombia está la primera facultad de inteligencia artificial. En Latinoamérica, voy a salir a preguntarlo y verán que la respuesta es no sabía, no tengo ni idea, porque es que eso no lo saca Caracol. ¿No es que eso no se puede? Pero eso está ocurriendo en Colombia. Un tren de alta velocidad no se define por su motor eléctrico, sino por la rectitud de su línea férrea. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y lo digo, me acabo de montar, bueno, ya me he montado varias veces en el AVE español, repito, alta velocidad española, y en el tren que me vine la última vez, que es la competencia de Renfe, es una empresa italiana. Es una empresa italiana que se llama Irio, que me vine en ese tren, como les digo, Málaga a Madrid, una distancia que en carro se hace en 6 horas, aproximadamente 5 o 6 horas, 2 horas y media, y si les digo menos, ni se sentía. ¿Por qué en Colombia no? ¿Por qué aquí no? Ya lo sabemos, ¿por qué aquí no? Y lo sabemos también, es que se me quedó, eso lo tenía que haber traído, el paquetico de peajes que he pagado. Eso lo voy a guardar, por supuesto. Eso lo voy a guardar. Por eso es que no les interesa tampoco el tren. No les interesa, porque el negocio está en la carretera, el negocio está en el peaje, el negocio está en pagar peajes cada 30 kilómetros, el único país del mundo donde pasa eso. Repito, si no han visto el video anterior o el video el que hablaba de este tema, en España hay 44 vías con peaje. Que de pronto en España, por la ubicación y por no tienen tanta montaña como la tenemos nosotros, entonces allá hay 2 posibilidades. Puedes coger la vía de peaje, que son 4 carriles para ti solo a 120 por hora, o irte en una vía nacional que están en perfectas condiciones también, pero de pronto tienen un tránsito mayor. Esa posibilidad está en España, pero el dato, 44 peajes en España de 1 euro, 2 euros. A 4.500, hagan la cuenta. Aquí no he pagado, el mínimo peaje es de 11.000, 11.100, 14.000, 17.000 he llegado a pagar de peajes. Ahí está el negocio. Y repito, los promotores, directores de esas empresas seguramente han viajado a Europa, seguramente han viajado a Estados Unidos, se han montado o tienen a sus hijos estudiando en esos países, se han montado en los trenes y han dicho, oiga, qué chimba, perdón la palabra, qué berraquera. ¿Por qué en Colombia no? ¿Por qué en Colombia no? Porque no puede haber, por ejemplo, aquí yo no sé qué pasó con Metrolínea, yo no sé si está funcionando. La verdad, desde que entré de Piedecuesta, todas las estaciones están acabadas, en ruinas, abandonadas a su suerte. Un sistema que nació quebrado, hicieron un daño terrible a la fauna allá atrás de Torres de Aragón. Recuerdo mucho cómo el patio taller
se robaron toda la plata, hicieron un daño a la fauna impresionante, miles de pajaritos que vivían en esa zona, que estaban ahí, porque es su territorio, fueron espantados por la construcción del tal patio taller. Yo lo conozco, eso quedó ahí al lado de Torres de Aragón, allá más allá de Cañaveral, lo conozco y acabo de transitar. Yo no he visto, oiga, no he visto el Metrolínea, entonces está quebrado el Metrolínea, tengo que averiguar eso. ¿Qué pasó con el Metrolínea? ¿Qué pasó? Un bus por toda la 27 sin tener su carril para él. Eso era, una vez, aquí habla, ¿qué era el sistema de transporte masivo en Bucaramanga? Un total fiasco. Un carril que siguen utilizando las motos, los carros, aquí nunca se respetó eso. Qué pena, pero es así, o no es así, o no es así. Siempre veíamos carros pasándose por el carril exclusivo de Metrolínea, pero eso no. Es que hay cosas que tenemos que cambiar de aquí. Me han insultado, bueno, no voy a decir la palabra, por parar y dejar que la gente pase. Y se para un tipo al lado con una camioneta, creyéndoselo más porque tiene una pinche camioneta que puede pisotear a todo mundo, que el peatón no vale 3 tiras. Y si es un peatón, un mendigo, si es una persona que se vea que de bajos recursos, entonces más le tiro el carro, ¿cierto? Como le dije, y ahí no me ensalcé, pero le dije, oiga, no se le olvide que usted es peatón, que sus hijos son peatones, y lo más lindo era que iba con una familia al lado. Yo sé que el chico que iba atrás se quedó mirándome y me dijo, oiga, este man tiene razón, porque paré a que pasara un peatón en un paso de cebra, y me pegó tremenda madreada el de al lado, porque casi me estrella. Llegó, casi me estrella y se me paró al lado. Y pensó que yo me iba a quedar callado. Yo no soy persona de... Pero cuando me la buscan y más en esos temas. Entonces decimos, el cambio es cambiando esta. Y hablo, por ejemplo, Mocus en su primer gobierno. Después Mocus fue un fraude. Pero eso en Bogotá se dio y se explicó. Y esa cultura ciudadana que llegó después Lucho Garzón y la comió con patatitas, eso hizo efecto en Bogotá. Y en Bogotá la gente respetaba el paso de cebra. Y se entiende que el paso de cebra es sagrado. Por allá, hablo en España, giras a la derecha, hay un paso de cebra. La preferencia, sí, es que tiene otra palabra, la preferencia la tiene el peatón. E incluso, si pasa un perro por el paso de cebra, la tiene. Pero aquí no. Aquí cero de cultura ciudadana. Y no es por hablar más de mi país. Pero eso ocurre. Entonces decimos, el cambio es cambiando. El cambio es cambiando la mentalidad. ¿Qué tal entonces? Porque yo tengo una Toyota, puedo pasar por encima. O porque tengo una supercamioneta, no sé qué marca, puedo pasar por encima de la gente. Esa cultura que incluso llama también la atención, que el carro del narcotraficante, les gustan esas Toyotas, ¿no? Se los ven. Es el mismo carro de presidencia. Eso, y no hablo por este gobierno, ¿no? Pero así ha sido, sí. Que sí, que es que la Toyota es la Toyota. Pero hay muchas más marcas, de verdad. Muchas más marcas. Bueno, eso no es tema de nosotros. Vengo hablando bastante, traía acumulada cositas, recorriendo 300 y pico, 400 y pico kilómetros que he recorrido hasta acá, pues cosas que entiende uno. Yo paro y hablo con la señora en la entrada a Guapotá. Hablé y la señora decía, es que esa plata de los peajes, eso va para el presidente. No, ahí hablamos después con ella, genial. Me invitó un tintico, delicioso el tinto, en la vía principal Bogotá-Bucaramanga, con el desvío que entraban hacia Guapotá, que conozco Guapotá, hace muchos años, era un pueblo de 2 calles, no sé en este momento cómo esté Guapotá. Si alguien nos ve por allá en Guapotá, pues un abrazote ancestral. Estoy que me hablo y bueno, he hablado y he dicho esa columna de la ley de financiamiento que la escribe Jairo Orlando Villabona Roballo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Pero como es de la Nacional, entonces no, esos son guerrilleros. Entonces esto no vale. ¿Que no vale? No, sí vale. Y vale muchísimo. Y por eso la voy a leer aquí. Los efectos del hundimiento de la ley de financiamiento.
El archivo de esta propuesta afecta no solo al gobierno, sino al país entero. Esta norma se soportaba básicamente en establecer controles para evitar la evasión de impuestos. No es plata para el guerrillero, ni para que se quede en el poder. Además, otorgaba beneficios para las empresas reduciendo el impuesto de renta y equilibrando el tablero frente a prácticas que lo afectan. Es un sistema más progresivo, equitativo y eficiente. Escrita por Jairo Villabona Roballo. El proyecto de ley de financiamiento traía, por una parte, importantes beneficios. Se estaba proponiendo rebajar el impuesto a las micro. Que quede claro esto, a las micro y pequeñas empresas en 8 puntos. Lo que les permitiría competir de una manera más justa frente a los grandes monopolios. En Colombia, la tasa de tributación efectiva o real de las empresas se ubicó en un rango del 20 al 26% entre 2019 y 2023. Estos juegos de línea no son una actividad desinteresada, mientras que los juegos de azar físicos ya se graban, al igual que los licores, los cigarrillos y hasta los yogures. La otra parte de la ley de financiamiento se basaba en controles. Se proponía otorgar recompensas superiores a 235 millones por denuncias sobre evasión de impuestos y contrabando. Superiores a 470 millones por contrabando. Se estima que la evasión en Colombia es superior, ahí está el detalle, se estima que la evasión en Colombia es superior a los 100 billones de pesos anuales. Esto es inconcebible, que algunos congresistas se hayan opuesto a que los evasores de impuestos sean denunciados. Ya entiendo por qué Bolívar nos decía que leyéramos y que compartiéramos. Y estaba que la leía desde hace ya 2 días. Un artículo de la ley les daba una oportunidad a los comerciantes que hoy tienen una situación difícil a causa de las importaciones realizadas a través del tráfico postal inferior a $200, como lo indicó Fenalco. A todas estas transacciones se les incluía un IVA, pues en casi todos los casos se están colocando importaciones por valores de 199 o inferiores para no pagar nada y competir de manera desleal con los comerciantes que sí pagan impuestos. De hecho, antes de establecer estas importaciones, el monto límite del tráfico postal era de solo el 5%. En el último año ya representó el 87%. Se quería controlar la evasión, limitando las compras en efectivo al máximo el 20% en la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables en las declaraciones de renta. Además, no se permitirían deducciones si no se pagaba la retención de la fuente. También se grabarían los bienes santuarios que las personas naturales llevaban a sus empresas, pese a no tener ninguna relación de casualidad con el objeto legal de estas. Como por ejemplo, fincas de recreo en Anapoima o casas de recreo en Miami, en donde registran los gastos de los empleados, los mantenimientos, los insumos, etcétera, para reducirlos de los costes de renta. El régimen simple de tributación, RST, solo ha servido para permitir que los profesionales independientes, entre ellos varios asesores tributarios que tienen altos ingresos superiores a 500 millones anuales, paguen menos de una tercera parte de los impuestos que deberían pagar. En 2023 solo había 133.390 inscritos en este régimen, de los cuales 85.370 eran empresas y 74.698 migrados del régimen ordinario. Es decir, que no son formalizados. Además, 36.500 de los inscritos no presentaron declaración de renta. En síntesis, este régimen no ha servido para formalizar, sino más bien
para eludir impuestos y tampoco podría coexistir con la rebaja de obligaciones a las micro y pequeñas empresas. Según Confecámaras, en el 2023 se crearon 306.000 nuevas empresas, casi todas pequeñas. Es decir, que todas las existentes en el RST no alcanzan a ser el 20% de las que se crean en un año. Si este fuera tan bueno, todas las micro y pequeñas empresas estarían en él. Y sin embargo, solo representa el 3% de estas empresas, lo cual sucede porque el impuesto se calcula sobre el ingreso y no sobre la utilidad. De otra parte, el RST no contribuye al control de la facturación electrónica, por cuanto las facturas de compra no se tienen en cuenta para el cálculo del impuesto, entonces no les interesa exigir el cumplimiento de ese requisito. El hundimiento de la ley de financiamiento profundizará la falta de recursos para los estudiantes universitarios, ya que no habrá dinero para el ICETEX. Tampoco habrá recursos para cubrir los servicios de energía de los usuarios de la costa atlántica, de los estratos más bajos, y no existirían recursos. Y aquí me emberraco. No existirían recursos para el deporte y otros programas sociales. Eso fue lo que tumbaron. Eso fue, y no es que el guerrillero se comió la plata, el guerrillero se tragó la plata. Porque eso lo he escuchado. Y ustedes seguramente que también. Es inconcebible que se afirme que en Colombia se pagan muchos impuestos. ¡Ja! Cuando es todo lo contrario. ¿Cómo se aprecia en el gráfico 1? El país tiene una baja carga o presión fiscal, que es el indicador que relaciona el recargo de impuestos, sin incluir la seguridad social, con lo que genera la economía del país, del Producto Interno Bruto. Según el Banco Mundial, la carga fiscal en Colombia es tan solo del 14.4, frente al 19.7 de Chile, de Marruecos, 23.2, de Chipre, 25.2, de Sudáfrica, y 25.2 de Sudáfrica, 35.2 de Dinamarca, lo que demuestra que el sistema no es eficiente. Aquí vemos este cuadro: Dinamarca, Nambia, Reino Unido, Sudáfrica, Italia, Chipre, Marruecos, Chile y Colombia. Ahí es. Me hubiera gustado ver aquí España. La recaudación impositiva como porcentaje del PIB, este cuadro es fuente del Banco Mundial. También se ha indicado que las personas naturales de Colombia están entre las que más pagan impuestos en el mundo, pero también vuelve a ser lo contrario. Aquí, entre un 75 y un 80% del recaudo de los impuestos de renta que se genera en las empresas y del 20 al 25% en las personas, mientras que en los países con sistemas progresivos la situación es al contrario. El sistema tributario de Colombia no cumple con lo expresado en el artículo 363 de la Constitución Nacional, en la cual se indica que los impuestos deben ser progresivos, equitativos y eficientes. Constitución Nacional, todos se la pasan por la faja. No son progresivos, pues analizando las tasas efectivas o reales de tributación de las personas jurídicas o empresas, se aprecia que hay una diferencia muy grande entre cada uno de los sectores. Por ejemplo, en 2023 todos los sectores económicos tuvieron en promedio una tasa efectiva del 26.4%. En el sector minero fue del 34.6% promedio y en la industria del 25.3%. Mientras que en el sector financiero fue del 15.2%, lo cual implica que no hay progresividad. No existe equidad horizontal ni vertical. Es decir, que rentas similares deberían pagar la misma tasa de impuesto, o al menos cercana. Según cifras del Banco Mundial, Colombia siempre figura entre los 10 países más inequitativos del mundo. Porque aquí no se cumple con uno de los principios fundamentales de la tributación, que es la redistribución del ingreso, como se aprecia con el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad.
en el país este indicador es prácticamente igual antes y después de los impuestos. Lo que no sucede en los países con sistemas progresivos, en los cuales el coeficiente baja entre 10 y 20 puntos después de impuestos, a razón de la operatividad de estos. ¿Qué más tenemos por acá? Otro cuadro, tasa efectiva de tributación de impuesto de renta para algunos sectores. En el sistema tributario colombiano existen 294 beneficios fiscales, muchos de ellos con nombre y apellido, otorgados por el lobby parlamentario, entre los que se encuentran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas y descuentos tributarios y deducciones fiscales especiales, lo que genera un sistema muy complejo que facilita la evasión de impuestos. Esa cantidad de beneficios ha logrado que Colombia sea el país más americano con mayor gasto fiscal, según la CEPAL, cercano al 7.3% del PIB, mientras que en los demás países del continente el promedio cercano es del 4.5%, lo cual implica que la recaudación sea menor en razón a ellos. Todos los gobiernos han propuesto una reforma tributaria cada año, cada 2 años, y hacia el futuro lo tendrán que seguir haciendo, por cuanto el sistema tributario actual no permite garantizar un recaudo que logre llevar a cabo los programas del gobierno en salud, en educación, en infraestructura, en vivienda, en vías destruidas y demás programas sociales. Este documento es lo que adjunta, es un video incluso de 26 minutos, obviamente no lo vamos a poner, pero básicamente lo que dice es que los países de América Latina son los que menos impuestos recaudan y lo hacen a la vez de forma injusta, sin diferenciar entre los que más tienen y los más pobres. La falta de transparencia, la corrupción y la ineficiencia hacen además que los ciudadanos no confíen en que el Estado emplee el dinero recaudado para el bien común. En este episodio de Cómo te afecta mostramos cuál es la realidad de la recaudación de impuestos de América Latina en comparación con otras regiones del mundo y buscamos las posibles soluciones para escapar del círculo vicioso de la desconfianza y la ineficiencia. Como les digo, pues no vamos a colocar todo el video, las personas que lo quieran pues ahí lo pueden encontrar en en DW, no en la W, y en el post de Gustavo Bolívar. De verdad que, a ver, un poquito. ¿Eso es en México? Bueno, ahí están hablando, pero básicamente es eso, ¿no? La desconfianza. No es que el impuesto se lo pagan y se lo roba el gobierno, como me dijo la señora, es que los peajes van para el presidente. Así es el pensamiento y pues en parte no vamos a decir que tengan razón, pero es que así ha sido siempre, ¿no? Y muchos se molestan al decir, oiga, pero es que en Colombia los impuestos que se pagan son muy poco a relación de otros países. Hago la comparativa, por ejemplo, en España recibes 1.500 euros, por un lado te descuenta Hacienda, por el otro lado te descuenta la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que después me quedo sin trabajo por X o Y motivos, pero yo he podido cotizar esos días, esos meses. Entonces puedo ser beneficiario de lo que llaman en España el paro, el subsidio de desempleo. Me quedé sin trabajo, pero tengo la posibilidad de recibir un dinero para que pueda seguir pagando el arriendo, para que pueda seguir pagando la cuota del carro, para que pueda seguir subsistiendo. Entonces, ¿eso qué genera también de la persona al momento de perder su empleo? Pues un poco, que es malo perder su empleo, un poco de tranquilidad y no matarse, Dios mío, ahora yo qué voy a hacer, ahora yo qué voy a hacer. Pues, como usted ha cotizado, pues eso le sirve a usted. Es la gran diferencia. Entonces encontramos que el cigarrillo lo vende el Estado. El cigarrillo no lo vende cualquier tienda. El Estado monta unos sitios que se llaman estancos. Y ahí es donde se vende el cigarrillo. Hay que te vean en otro lugar vendiendo cigarrillos. Y por eso el precio del cigarrillo también es tan caro. ¿Para dónde va ese dinero?
Pues para la seguridad social, va para Hacienda. Que, tengo multas de tráfico, como pasa aquí en Colombia, carros circulando con 20 multas, debiendo un dineral, y aún así siguen circulando por ahí. Pues, ¿qué pasa, amigo, en España? No pagó la multa. Listo, tranquilito, papá, que ya en un momentico, ¡fras! Hacienda te bloquea tu cuenta. Y ahí sí. Uy, entonces, ¿qué hago? Me bloquearon la cuenta, ¿qué tengo que hacer? Ir corriendo a Hacienda y decirle, señores Hacienda, sí señores, yo les debo esto, bueno, ¿y usted cómo va a pagar? No, pues entonces podemos hacer un compromiso de pago, 30 euros mensuales, 40 euros mensuales, dependiendo de cómo sea la multa. Ya todo eso nos ha tocado acostumbrarnos, porque así funcionan, y lo hablo, pues, de donde vengo, 23 años viviendo en España. Creo que me dan un poco de poder hablar, ¿no? De poder saber de qué estoy hablando, en ese caso. Entonces, es la gran diferencia. También entendemos que las personas digan, no, pues que pagan impuestos y se roban la plata. Si se alquila un apartamento, tiene que declarar. Si se alquila X o Y personas, se tiene que declarar. Es un delito no declarar. ¿Y donde te pilla Hacienda? Vea que ahí vemos Shakira, Messi, ¿cuántos? Eso no les importa quién sea, pero Hacienda, dicen allá en España, Hacienda somos todos. Entonces es parte también de la cultura y parte de que el Estado no se robe la plata como ha ocurrido siempre. Siempre ha sido así. Yo recuerdo también una vez que iba a ingresar un carrito de competencia, un kart, a ingresarlo aquí. Y allá, en la DIAN, allá en Bogotá, me pretendían quitar el carrito y aparte unas camisetas, unas cosas que traía. ¿Y qué me dijeron? Eso toca que le moje la mano. Toca que le moje la mano a uno de estos, de los duros de las empresas importadoras. Y así es todo. No pagué nada. Monté la de Cristo y tuve mi carrito. Bueno, el carrito era de mi hijo. Y no me quitaron nada. Pero así son, ya se ha sido siempre. Y también lo digo con conocimiento de causa. Entonces, ahí queda el análisis y queda la lectura de esa columna que nos muestra y nos dice en realidad qué es lo que ha pasado y cuáles son las consecuencias del hundimiento de esa ley de financiamiento. Listo, creo que he hablado bastante. Estaba que me hablaba. Allá en el puente de Boyacá quedé cortico. Y pues como siempre, en todo nuestro contenido tenemos que tener las ñapas, las ñapitas, el bonus track, el vendaje que damos siempre aquí en cada contenido que creamos en Colombia con C. La primer ñapa, pues nos alegra. Ya no sabe uno ni qué pensar. Sobre todo con este grupo, con el ELN. El ELN anuncia un cese al fuego unilateral como gesto de paz en Navidad. Gesto de paz en Navidad. Gustavo Petro reaccionó ante el cese al fuego que terminará el próximo 3 de enero. Yo no entiendo esto, de verdad. El ELN, estamos acá en RTBC Noticias, el ELN anunció un cese al fuego unilateral en toda Colombia como gesto de paz en medio de las celebraciones de Navidad y fin de año. Hace días vi un video, una foto de la Cabal, un camión allá en norte de Santander, y vi la reacción de Alejo Vergel. El viejo Alejo es de por allá, de norte de Santander. Yo soy conocedor de toda esa zona. Mi abuela, mi mamá nació en Convención, norte de Santander, muy cerca a todo de donde es Alejo Vergel. Un pueblo maravilloso que ayer precisamente hablaba, no pudimos volver por allá. Y eso no es de ahora. Mi abuela se murió hace rato y eso por allá no podía uno entrar. Y menos si sabían que iba de España, pues mejor dicho. No pude llevar a mi hijo a conocer el pueblo de mi mamá, el pueblo de mi abuela. Convención, un pueblo que me encanta. Recuerdo mucho el Mundial del 82. Allá lo viví, en Convención, una eliminación de Brasil, creo que fue. Pero que digan ahora que entonces es por culpa de este gobierno, esa situación que se presenta en el norte de Santander, es una burla total a las personas. Ahí entiendo perfectamente. Alejo Vergel, que de una salió, oiga, ¿usted qué está hablando? Alejo viene de por allá. No sé si Alejo pues también haya tenido amenazas. Bueno, no lo sé. Un saludo
al gran Alejo. Pero yo también conozco esa zona, también conozco y sé de lo que Alejo estaba hablando. Entonces, pues a mí esto del cese al fuego es que tiene que ser un cese al fuego definitivo. No es esto que ahora hasta el 3 de enero. Entonces el 3 de enero que bombas y van a ser la misma. No, ¿hasta cuándo este grupo le va a seguir haciendo el favor a la derecha? ¿Hasta cuándo? Dice acá, frente a estas declaraciones, Gustavo Petro reaccionó, recordó que la paz total sigue siendo uno de los mayores objetivos de este gobierno. Claro que sí. El fin de la guerra es el propósito nacional para el 2025. Así que vea, el 2025 tenemos de todo. Nosotros. Y yo empiezo con mi campaña el 2-3 de enero de hacer las piezas gráficas para que ustedes las compartan en su WhatsApp. Lo vamos a hacer, lo hemos dicho y por supuesto que vamos a cumplir con ese tema. Entonces, pues esa es la primer ñapa, dice acá también RTBC Noticias. La dirección del ELN orienta todas sus estructuras a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado, la población civil que el cese al fuego iniciará a las 00 horas del 23 de diciembre del presente año y terminará a las 00 horas del 3 de enero. El fin de la guerra, aquí dice el presidente, es el propósito nacional para el 2025. Ojalá, ojalá que así sea. Otra ñapita, ñapitas buenas. Hoy graduamos a 390 mujeres de Buenaventura. Ya vimos a Bolívar que estaba en Buenaventura. Se gradúan en confección y patronaje. La SIC las capacita para que obtengan las marcas para sus emprendimientos de economía solidaria. Esto no sale en Caracol. Esto no, bueno, no sé si saldrá, no creo. Ya sabemos que no. La DIAN les entrega las telas incautadas. Esto lo habíamos visto también en Ciudad Bolívar. DPS, SIC y la DIAN unen esfuerzos para la gente más pobre. Esto, así les joda. Esto es un verdadero cambio. Y aquí vemos esa imagen. Vean nuestras mujeres, hermosas mujeres con sus títulos, todas posudas, como debe ser, como es la mujer colombiana. ¡Ja! ¡Qué hermosa imagen! ¡Qué hermoso! En Buenaventura, vean. Vea, papá, que esto no lo verán por allá en otros medios. Así que, excelente noticia. Ya Gustavo Bolívar también, aquí de esto ya hablamos, la rebaja del 0.25 de las tasas de interés de Banco de la República es una mezquindad enorme con los empresarios endeudados y con el crecimiento del país. Para la historia queda que con la derecha las tasas estaban abajo de la inflación y con Petro 4 y 5 puntos por encima. ¿Esto sale en Caracol? ¿Esto sale en Farsacol? No, seguro que no. Entonces, pues, ahí queda. También ya vimos este post de Gustavo Petro. Más ñapitas. Los ingresos reales del sector hotelero, crecieron un 6.5% a octubre del 2024. Aún falta la temporada de fin de año. Y he de decirles que vi mi hijo, ¿saben que estaba recogiendo a mi hijo en España? El avión venía repleto de colombianos, pero es que venía mucho más europeo que en el avión en que yo venía para pasar la temporada de diciembre. Así que estos datos los vamos a ver. Y lo digo con conocimiento de causa porque hablé con varios de los compañeros, de los viajeros que iban con mi hijo. Eso se les nota la cara de españolete de una y claro, es fácil identificarlos y le hablé a varios y qué bueno, que yo soy así de metido, a veces me paso de metido. Pero qué bueno, hermano, que esté en Colombia. Yo le estaba dando el recibimiento mientras esperaba que le entregara la maleta a mi hijo, que se demoró un tiempo bastante prolongado en entregarle las maletas. Bueno, entonces esperaremos los datos de fin de año. Destaca un crecimiento sin igual en el alojamiento en el Pacífico, en Nuquí. Yo quiero ir a Nuquí. Vamos a ver cómo hacemos. Allá sí no se puede llegar en carro, ya toca en avionetica. En Satena, qué bendición de Dios, 450.000 pesos. Vi que cuesta el tiquete. Y allá unos alojamientos espectaculares. Me encanta todo eso. Crecieron los ingresos casi un 67% en San Andrés, en donde crecieron... Perdón, que acá se me fue la olla. Volvemos a empezar acá. Destaca un crecimiento sin igual en el alojamiento en el Pacífico. Crecieron los ingresos casi en un 67% y en San Andrés
en donde crecieron un 25%, le sigue Bogotá y Cartagena. La COP16 originó la expansión turística del Pacífico colombiano. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y eso sí, en Cali, personas afines y no afines al gobierno, todos dijeron, y la conclusión era que la COP16 había sido un impulso. Aparte, esas campañas de la Casa Colombia en París, la casa también allá en Suiza, en Davos, todo eso, el Colombia potencia la vida, el Colombia el país de la belleza, que vimos después de que terminó la carrera de Fórmula 1 en Las Vegas, en esa esfera de Las Vegas, hágame el favor. Eso influye mucho. Hablan acá entonces que San Andrés, Cartagena, el avión en el que yo venía, creo que incluso la aerolínea tiene un acuerdo para terminar su vuelo España, Madrid, de Madrid, Bogotá, Bogotá, Cartagena. Es creo que el acuerdo que se ha llegado con la aerolínea. Entonces Cartagena debe estar invadida de extranjeros. Por lo menos en el avionado que venía mi hijo, más o menos 100 y pico de personas. Españoles, europeos, lo que llaman allá guiris, ya les he explicado. Aquí les decimos gringos a los americanos, a los rubitos ojiverdes. Allá en Europa, o más en España, se les dice guiris al monito rubio de Inglaterra, de Finlandia, de Suecia, de Holanda. Esa típica persona, pues allá es conocida como los guiris que tanto viajan a Málaga. ¿Sí, no? Miren las estadísticas. Málaga, la ciudad turística de Europa, que también se está sobrepasando el turismo. Casas que alquilan, apartamentos que alquilan, están acabando con los barrios y se está presentando, ojo, que no pagan el impuesto que deben pagar por alquilar un apartamento. Eso se está presentando mucho en España y hay muchas manifestaciones y también lo digo con conocimiento de causa. Miren en internet, escriban Málaga en España, háganlo y verán qué bonita es Málaga, a ver qué linda es Málaga, el clima de Málaga. Entonces eso, ahora en fin de año y todo el año, eso es lleno de extranjeros. Allá llegan los principales cruceros del mundo, siempre llegan a Málaga. Entonces, pues un dato importante que nos gusta. Por allá, en el principio del video, seguimos con las ñapitas, hablé de alguien que quería la motosierra, que volviera la motosierra, que quieren a un Bukele colombiano. Ignorantes, que solamente hablan por lo que ven, pero no ven el trasfondo de lo que ha sido esa dictadura de Bukele en El Salvador. Pero cada uno tiene su forma de pensar respetable. ¿Cómo me gustaría que leyeran a Gonzalo Guillén y las investigaciones que ha hecho? ¿Cómo es la realidad del Bukele? Pero bueno, eso ya tenemos bastante nosotros con lo nuestro. Entonces piden motosierra. Dice, en Colombia va a llegar un Milei con motosierra y va a acabar con la casta. Verá lo mucho que mejora mi país. Esto es totalmente... O sea, entonces vamos a ver el post. El antipetrista, antiuribista. En Colombia necesitamos un Bukele o un Milei. Entonces, de verdad, qué pesar de personaje, de verdad. Qué tristeza de este personaje. Por ahí vemos a No Me Tiente. Entonces, ¿qué fue lo que le contestó Gustavo Petro a esa burrada que escribió? Juan Pablo, aquí ya llegó alguien con motosierra y se hizo seguir de cientos con motosierra y millones votaron por la motosierra. Solo quedaron 200,000 asesinados, el país más desigual del mundo y uno de los países con más hambre de América Latina. Ese es el fruto de la motosierra. Y la JEP continúa encontrando en la escombrera, continúan encontrando restos. Ahí está la motosierra. Ahí están los 6,402. Y digan que es mentira. Digan, sigan negándolo. Y la cifra seguro que es mucho más. Así que no queremos motosierras, no más motosierras en Colombia. De nosotros depende, no pasarán. Listo, ya he hablado bastante, he creado el contenido, tenía ganas de mostrar esas cosas y cierro con otra maravillosa en La Guajira.
Por sugerencia de la comunidad Guayú, le pondremos como nombre nuevo a las comunidades energéticas, las Casas del Sol. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo quiero ver esto. Esto lo quiero ver. Vamos a ver cómo hacemos. Miren esa imagen. Ahí hay una Casa del Sol. Miren los equipos para baterías y recargas. La Casa del Sol en La Guajira. No sabemos dónde está esto, si esto será en Uribía, en qué parte de La Guajira, pero para allá iremos. También queremos mostrar y ver el hospital que se está construyendo en Manaure o en Uribía. Eso lo trataré de... Vamos a ver cómo llegamos allá. Es un sueño llegar a La Guajira y mostrarles a ustedes todas estas cosas que se están dando. Vamos a ver. Diosito lindo, seguro que Él nos lo permite. ¿Qué más dice? Hoy inauguramos 80 para 1.438 familias dispersas en las rancherías en toda La Guajira. Están en toda La Guajira, mire, allá hay otra casa, Casa del Sol. Qué berraquera, esto me encanta. Aquí le dicen gracias, sin duda alguna, el mejor presidente. Así les duela, así les duela. Pero como esto no sale en Caracol, oiga, voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro antes de irme, que estaba súper activo esta mañana. ¿Qué más dice? El procentrismo, un respaldo a Ana Escobar, señora trabaja en la empresa. Bueno, eso no vamos a darle visibilidad. Vale, a ver qué es lo que está ocurriendo por aquí. Es un tema que no le voy a dar visibilidad. Han publicado una lista de las personas que defienden el cambio a través de X. Un perfilamiento que si salió de un lado, que salió del otro. Esas listas, eso no viene bien. Entonces yo a eso no le voy a dar visibilidad. Sin embargo, hay una señora que está muy ofendida porque Gustavo Petro la citó y resulta que la señora defiende a la CPS o que le pagaban por defender. Entonces ahí está todo y a eso no le vamos a dar visibilidad. No le vamos a dar visibilidad a nada de eso. Entonces cierro aquí este video. Espero que les haya gustado. Me quedé agustico porque quería hablar. Estaba que me hablaba y en la carretera pues no podía. Aunque vamos a ver cómo hacemos videos también en la carretera para que no hayan esos lapsos, ¿no? Esos lapsos en que no se sube contenido. Por supuesto que seguiré subiendo contenido de donde esté, a la hora que sea, como sea, con la incomodidad o con la comodidad, con el ventilador aquí al lado, sudando la gota gorda, pero felices de estar otra vez en Colombia. Entonces, nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de Casas del Sol. Me queda también perfecto. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Abrazos ancestrales desde La Búcara, la ciudad bonita, la ciudad hermosa, una de las ciudades hermosas de Colombia, también, porque también hemos de decir que hay ciudades también muy lindas, y eso nos hemos dado cuenta en este peregrinaje, ¿no? Ibagué, qué linda Ibagué, qué hermosa Ibagué, de verdad me gustó bastante Ibagué, me gusta Cali también, ven, en fin, vaya decisión que tenemos que tomar en dónde nos vamos a establecer. Esperamos entonces la opinión de la patrona, como decimos siempre. Abrazos entonces, ¡mua, mua, mua! Besos, felices fiestas y nos vemos en la próxima. Hoy 22 de diciembre, hoy esto está así, todo el mundo celebrando, escucho música por todo lado, por allá por el centro, la gente comprando hasta lo último. La economía está mal, ¿no? Eso ha sido así siempre, eso ha sido siempre. En diciembre la gente de donde sea sacan plata, no sé. Vamos a ver también por allá que nos encontramos en otros sitios. Nos vemos entonces. Un abrazote. Muchísimas gracias por su apoyo. Y aquí seguiremos en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia. Carajo. Chao.